Buenas tardes, estudiantes de la materia de Sistemas y Procedimientos Administrativos del Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad ya estamos finalizando este corte, este semestre, con el tercer corte. Recuerden que tienen una actividad que cierra mañana, que es la segunda actividad del tercer corte de 20%. El día de hoy quería dejarles una información interesante con respecto al trabajo o a la materia y el tema de la materia. Vamos a compartir pantalla para explicarles el contenido que está siendo grabado. Recuerden que una vez que estén calificados, ya pueden ver sus notas cuando estén calificadas los trabajos del tercer corte. Que satisfactoriamente los alumnos que hayan terminado puedan ver sus notas. Tenemos por aquí entonces que el tema que vamos a desarrollar o que vamos a hacer hoy es el desarrollo orientado a objetos con UML, que es una forma de hacer un modelo de diagrama que se pueden utilizar en las empresas o en las organizaciones para el levantamiento de información y el desarrollo de sistemas. Entonces, el UML significa un lenguaje de modelado unificado y es un lenguaje que permite construir, documentar modelos de sistemas orientados a objetos. Es un estándar muy utilizado a nivel de las empresas industrial y tiene como autores Grace Book, Ibar Jaconso y Jim Rubaud, quienes fueron los que contrataron a la empresa Software Rational para unificar lo que es el concepto del modelado de sistema mediante el uso del lenguaje de modelado de sistema, lenguaje de modelado unificado. De esta manera, entonces, más o menos podemos ver aquí una historia de UML, que el primero surge con la OMT, y luego la OMT2. Luego viene Book en el 99-93 con la versión 0.8. Luego se hace una revisión pública. Aparece la versión 9, después 9.1 en el 97. Luego aparece la 1.1.1 ya en el 97, en el 97. Y bueno, esos fueron como los inicios históricamente de lo que vimos de la lengua unificada. Y así se fue unificando como el uso de una simbología para los diferentes desarrollos de sistemas. Este lenguaje modelado unificado consta de diferentes diagramas. Entre ellos tenemos el diagrama de estructura estática, el diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración y el diagrama de estado, que están dentro del uso del UML. En este caso, por ejemplo, tenemos el actor, que lo representan con un escrito como lo ven en la pantalla, se llama usuario, que interactúa con el sistema. Entonces, este sería como el elemento que hace uso de los procesos dentro del sistema. Y existe la relación de dependencia entre dos elementos dentro del diagrama, que significa que el elemento puede implicar un cambio de origen y cambia el origen, por ejemplo, se mueve, y se determina por un trozo discontinuo entre los elementos de un extremo a otro. Tenemos también, por ejemplo, aquí en el caso de dependencia, caso de clase de dependencia, clase de la que depende, y en la flecha de dependencia. Dentro de los diagramas de estructura estática que tiene el modelado de lenguaje unificado, tenemos el diagrama de clase, que representa entonces el- la forma esquemática, con sus atributos y operaciones dentro de un rectángulo, van colocando el nombre de la clase. Por ejemplo, en este caso, termostato es una clase, porque el termostato de repente puede tener diferentes temperaturas, tener varios métodos para causar el termostato. Entonces, en este caso, tenemos entonces el termostato como este ejemplo de un objeto. Cuando hablamos de objeto, ya es una instancia de una clase.
En este caso tenemos la clase termostato, pero ya le damos un valor a la temperatura y le tenemos ya unos métodos de uso. Entonces, en este caso, por ejemplo, eje de coordenadas, ya tenemos unos valores de un punto X0 y el punto Y0. En este caso ya estamos pasando de una representación de la clase a un elemento concreto. Y también tenemos las asociaciones. Cuando asociamos, por ejemplo, el director manda sobre un empleado. Ahí estamos diciendo que hay una asociación entre la entidad director y la entidad empleado. Porque en los sistemas, cuando vamos a representar los sistemas, vamos a representar la jerarquía y de representar las entidades que intervienen en el sistema y el- la asociación que tenga uno con ella. También hablamos de la multiplicidad cuando, por ejemplo, en una cuenta bancaria se pueden realizar varias operaciones. Entonces, tenemos una cuenta bancaria, que es lo que significa este uno. Este asterisco significa en una cuenta bancaria puede haber varias operaciones. Y muchos nietos pueden vivir con de 0 a 4 abuelos. ¿Por qué? Porque solamente un nieto puede tener 4 abuelos. Si están vivos, bueno, pero tienen genéticamente 4 abuelos. Eso es lo que llamamos multiplicidad en las asociaciones. Tenemos los roles, por ejemplo, empresa, trabajador. Sabemos que entre la empresa existen los trabajadores. La empresa viene siendo una entidad y los trabajadores son otras entidades. Y cuando hablamos de agregación, es un tipo de relación donde un ordenador, por ejemplo, está formado por CPU, pantalla y teclado. Entonces ahí son agregados, porque en sí son independientes el CPU, la pantalla y el teclado, pero agregados forman el ordenador. ¿Sí? Cuando hablamos de asociación, se habla de propiedades propias que representan a una clase y por líneas de clase. Entonces, en este caso, la empresa tiene muchos contratantes y de uno a un infinito de trabajadores. Entonces, de esta manera podemos ver cómo se van relacionando las entidades y cómo, por ejemplo, aquí, goles de juego, goles de balón preparado, goles de penalti, serían características o atributos que va a tener el juego. Y la herencia es muy importante también en el unificado, en el modelado de UML, porque el departamento puede ser marketing, contabilidad, informática, producción, etcétera, pero todos tienen una herencia, o sea, todos van a tener unas características propias, por lo cual se dice que es un departamento. Entonces, para ellos pueden ser de diferentes actividades, pero son unos apartamentos, unos departamentos dentro de la empresa. Entonces, ellos heredan ciertas características de departamento o de la clase de departamento, por eso lo llamamos departamento. Eso viene siendo lo que es lo que nosotros llevamos como herencia. Y también está el diagrama de caso de uso, que es uno de los principales que se utiliza en UML, donde tenemos actores, que son las entidades que están en el sistema interactuando, los casos de uso, que es la secuencia que se hace, en que se hacen las actividades que se realizan o que hace, por ejemplo, el usuario o el caso o el actor principal. Y tenemos relación de extensión o relación de uso. Tenemos la relación de extensión es cuando un caso de uso especializa a otro, extendiendo su funcionalidad. En cambio, cuando uso o usa como un caso de uso utiliza a otro. En este caso tenemos un ejemplo de actor cliente, actor empleado, y aquí serían los casos. Realizar el reintegro, cambiar PIN, realizar el reintegro con visa, obtener último movimiento inicial y agregar billetes. Como pueden observar, aquí se extiende. Realizar reintegro se extiende a realizar reintegro con visa. Muy bien, entonces esto sería uno de los ejemplos de diagrama de caso. Existen muchos diagramas, como les dije anteriormente, estáticos y dinámicos, dentro del lenguaje modelado unificado. Ustedes pueden investigar más de este contenido, que es interesante para su área de trabajo, más adelante. Compartir pantalla.
En caso de dudas, preguntas, sabes que me pueden contactar por el foro de duda o por mensajería directa.